Hola chiquillos y chiquillas de tercero medio. Este video va a tratar acerca de material teórico. La próxima semana se sube el material práctico, obviamente referente a esto, ya a este PowerPoint. En esta ocasión vamos a ver qué es el contexto de producción y el contexto de recepción de una obra literaria. Y puse en la portada de este Power una obra que fue un gran escándalo en la época en que se escribió. Se llama Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Y Madame Bovary trataba acerca de una mujer que se casa muy joven, la casan en realidad, en ese tiempo se casaban muy jóvenes, con alguien que no le interesaba tanto, o sea, era un tipo que para ella, no sé, le encontraba poca cosa, supuestamente, porque Madame Bovary igual como que siempre aspiró a otras, a riquezas y cosas, a grandeza. Y se casa con alguien que era médico, pero en ese tiempo los médicos no ganaban mucha plata, ¿ya? Entonces, bueno, tiene un hijo y todo, después em, se porta mal y abandona al esposo y a su hijo. Para el tiempo en el que fue escrito, que fue a fines del 1800 más o menos, fue un escándalo, ¿ya? Pero hoy en día, claro, se hace otra lectura respecto de este libro, ¿ya? Que era obviamente una mujer rupturista para la época, no necesariamente buena, pero sí un retrato de la mujer que hasta ese momento no se había hecho, ¿ya? Bien, veamos. La creación artística, musical, plástica, lingüística o visual es una de las formas de expresión más estrictamente humana de que dispone el hombre para relacionarse y desarrollarse en el mundo. La creación no es solo fruto del azar, sino que es el fruto de un proceso interior de transformación, gracias al cual el ser humano toma conciencia de su ser en relación consigo mismo y con lo que lo rodea. La naturaleza, sus semejantes, el cosmos y la cultura. ¿Ya? Entonces, la creación artística, sin duda, permite que el artista, en este caso el creador o la creadora, pueda relacionarse, pueda comunicarse con los demás, ¿ya? Puede haber distintos propósitos artísticos. Puede que, por ejemplo, en el caso del hip hop, que aparece la imagen arriba, ¿verdad? Surge en la época de los 70, como en entornos, entre comillas, marginales, ¿verdad? De la juventud del Bronx. Y claro, tenía un trasfondo como de, no sé, de juntarse con amigos, de entretención, de diversión, pero también tenía un sustento social, ya una crítica social al respecto. La segunda foto aparece un cuadro que se llama La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí. Y claro, es una pintura que puede parecer en este momento, hoy que habrá querido decir el pintor con esto, pero en ese tiempo surge la teoría de la relatividad, ya, de Einstein, y entonces el tiempo ya no era lo que era antes, no era una cuestión fija, sino que era algo que podía ser relativo, ¿verdad? Surgían nuevas ideas también acerca del psicoanálisis, por eso es que también Dalí y bueno, los artistas de la época empiezan a pensar de otra manera la realidad, ¿ya? Recuerden que el psicoanálisis tenía que ver con el análisis de los sueños, ¿ya? Entonces, la mayor parte de los cuadros de Dalí tiene que ver justamente con eso, con meterse en la irracionalidad de los sueños. Y la tercera imagen es de una película, es de la última película de Star Wars. Si no me equivoco, son 9 las películas que existen, pero sin duda George Lucas, que fue el director de la primera película en el año 77, nunca imaginó que iban a existir 7, 9 películas de la saga, ¿verdad? Series respecto, figuritas de juguete, álbumes, etcétera, ¿cierto? Por eso es que estamos hablando del contexto de producción y de recepción. En lo que piensa el artista o la artista al momento de crear, ya sea música, pintura, películas, novelas, y después cómo esta creación es recibida por el público. Si es que logra, por ejemplo, sobrevivir décadas o no. En estos casos, por ejemplo, tanto el hip hop todavía está vigente, pese a que fue formulado hace 40 años atrás, ¿verdad? O 50 años atrás. La pintura de Salvador Dalí no ha dejado de tener vigencia, ¿ya?
Y bueno, la última, las películas de Star Wars que todavía tienen fanáticos, pese a que estos fanáticos probablemente el año 77 ya son personas adultas, ¿verdad? Y nuevas generaciones que se están encantando con los personajes. Cada creación artística es consecuencia de algo. No es un fenómeno aislado y desarticulado del cúmulo de experiencias, reflexiones, motivaciones y conclusiones que afectan a su creador o creadora. Esta relación ha ido mostrando diversos matices a lo largo de la historia, de acuerdo con los acontecimientos, principios, problemáticas, motivaciones, objetivos y anhelos de cada etapa. Esto quiere decir que el artista o la artista no está en un plano aislado de lo que ocurre alrededor, ya sea en su contexto familiar, en su contexto de ciudad, en el país, en lo que pasa alrededor del mundo. Y por eso es que puse estas 3 fotos abajo, ¿verdad? De cómo, las 3 fotografías son del siglo XX. Una de cómo el contexto de la guerra puede afectar lo que los escritores traten en sus poemas, en sus novelas, o también en la pintura puede ser, o en la música, ¿verdad? En la segunda fotografía está Martin Luther King, está Stalin, Churchill, Hitler, Gandhi, ¿ya? Todos estos personajes históricos también influyeron en cómo las personas veían o entendían la vida, ¿ya? Y puede que, por ejemplo, a mí, mi contexto, no sé, si yo, por ejemplo, fuese, no sé, afroamericana o estuviera imbuida en la lucha, por ejemplo, de los derechos civiles para afroamericanos, entonces lo más probable es que, por ejemplo, si toco guitarra, mis canciones traten acerca de eso, ¿ya? No sé, si soy una directora de cine judía, es probable que quiera tratar el problema de los campos nazis, ¿ya? Y así, o sea, es muy probable que lo que esté afectando en mi entorno, aunque no sea directamente a mí, sí puede determinar lo que yo quiera crear. Y en el tercer lugar, la tercera fotografía es de la lucha obrera en las salitreras, ¿verdad?, del norte de Chile. Cómo los obreros fueron a la Escuela Santa María, a Iquique, a pelear por sus derechos, ¿verdad? Esto que ocurrió hace muchos años atrás, más de 100 años atrás, motivó a un grupo, ¿verdad?, que no es tan antiguo, que no vivió en esa época, a crear una composición musical que se llama Cantata Santa María de Iquique, que es de Quilapayún, ¿verdad? Ellos no vivieron en esa época, pero de todas maneras claro, ellos nacieron un poco después, quizás 20 años después, 30 años después, pero que los motivó, esto que aprendieron acerca de la historia de nuestro país, los motivó a crear una composición musical dedicada a estos obreros. La creación artística es entonces el resultado de la capacidad de expresar lo que nos sorprende interior y exteriormente. Esta afirmación supone una relación permanente entre realidad y creación. No todo lo que vayan a escribir, a componer, va a ser 100% real, ¿ya? O sea, me va a pasar a mí personalmente. Puede que yo me ponga en el caso como artista en el lugar de alguien que vivió esos hechos, ¿ya? Pero en el caso que yo pongo aquí en la diapositiva, el caso de Gabriela Mistral, ¿verdad? Ella como profesora rural en un comienzo, después como directora, como canciller, ¿verdad? Como cónsul. Le tocó vivir distintas experiencias y acerca de eso escribía. Ya normalmente su creación poética y también los ensayos tenían que ver con su visión respecto de la vida y su visión respecto de lo que le había tocado vivir. Es así como escribe, por ejemplo, poemas para Norte Grande, que era el lugar donde ella creció, y también le escribe, por ejemplo, a ciertos amores que tuvo en la vida, y al niño también que tienen en los brazos en la fotografía, que es Yin Jin, desarrolla su instinto de madre, y más tarde cuando sufre la pérdida, Yin Jin también escribe acerca de eso, ¿ya? Entonces, un artista puede escribir acerca de lo que le ocurre directamente o ponerse en el lugar también de quien lo haya sufrido. Contexto de producción, entorno que influye y determina la creación de una obra. Cuando hablamos del contexto de producción es cuando
el autor o autora o creadora está escribiendo o está creando o está, ¿cierto? Formulando algo nuevo. ¿Y qué influye en esta creación? Influye su contexto histórico, su contexto cultural y el contexto literario en el caso, ¿verdad?, de si es un escritor o escritora. En el contexto histórico, la época en la que nació, el origen del autor, por ejemplo, si es que su familia era pobre o si era rica, o si la familia tenía educación o no, o si vivía en algún, por ejemplo, lugar de Chile en específico. ¿Ya? No es lo mismo nacer, por ejemplo, en el Norte Grande, en el caso de la Gabriela Mistral, a nacer y crecer, por ejemplo, en Chiloé, ¿ya? Condiciones sociales y económicas, factores anteriores que determinan la personalidad del autor. Por ejemplo, sufrir la pérdida de la madre, o sufrir la pérdida del padre, o, por ejemplo, el tipo de educación que recibió. En el contexto cultural, vamos a ver cuál es la visión de mundo en esta época, qué es lo que se creía como cierto, si por ejemplo era importante en el tiempo que escribe la novela, era importante la religiosidad, entonces es muy probable que vaya a escribir acerca de eso, ¿ya? Que vaya a escribir acerca, por ejemplo, de Dios o de su relación con Dios. Si por el contrario, las ideas culturales de la época en que nació, por ejemplo, cierto pintor o cierta novelista tenían que ver con ideas científicas, entonces es muy probable que trate acerca de eso. Modos de ritos, arte, tecnología, etc. El autor o autora acepta o rechaza el contexto cultural. Puede que un escritor o escritora hable acerca de lo que está ocurriendo, que coincidan sus ideas con las imperantes en ese momento, pero puede también que hable en contra de esto, que tenga una reacción contraria a lo que se está diciendo y que incluso utilice su creación artística para influir en las demás personas. Y respecto al contexto literario, sistema mayor de obras literarias con las cuales la obra se relaciona. Por ejemplo, en la década de los 70, 60, ¿verdad? En América Latina está el boom latinoamericano, ¿ya? Que son estos escritores que en su mayoría tratan la realidad desde una forma distinta, toman ciertas tradiciones propias de los aborígenes, ¿verdad? De historias culturales o leyendas, mitos de sus lugares, y las combinan con ciertas ideas cristianas o incluso de lugares más lejanos, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo, por ejemplo, el canon o el boom latinoamericano influyó en que ciertos escritores dijeran, sí, yo también quiero ser parte de esta generación, o dijeran, sí, que a mí no me gusta esto que está ocurriendo, no me gusta, por ejemplo, García Márquez, no me gusta Isabel Allende, o me gustan, pero no es lo mío, entonces yo voy a escribir algo totalmente distinto, ¿ya? Tradiciones estilísticas, periodo literario, género, temas, motivo, etc., ¿ya? O incluso la función de la literatura. Puede que yo no entienda la literatura como una forma para divertirme, sino como una forma para cambiar la vida de las personas. Y entonces voy a tratar de hacer una literatura que dé moraleja, por ejemplo, ¿ya? Todo va a depender en cómo yo entiendo el arte. ¿Cuál es el propósito del arte si es que tiene un propósito? En el contexto de recepción, vamos a tener que es la forma o la manera en que el público recibe o interpreta la obra, incluyendo su valoración. En el contexto de producción, que era el que veíamos anteriormente, se veían las condiciones o la situación, las circunstancias en las que el artista o la artista creaba, ¿ya? Mientras que en el contexto de recepción vamos a ver cómo el público interpreta o recibe la obra, ¿ya? No necesariamente este momento va a ser cercano. Hay personas, por ejemplo, escritores famosos que escribieron en su momento una novela y que nunca fue publicada mientras ellos estaban vivos. Y después cuando mueren sale a la luz. Entonces puede decir que incluso pasen años antes de que esta obra sea recepcionada y que el público pueda interpretarla y pueda valorarla o no. Bien, la interpretación es una actividad que llevamos a cabo diariamente y consiste en explicar o dar sentido a las acciones, dichos o sucesos que puedan ser entendidos de distintos modos y que ocurren en determinados contextos.
Por ejemplo, llevamos a cabo la interpretación en cuestiones cotidianas como interpretar una frase que nos dicen, puede que la interpretemos con un sentido literal, o puede que la interpretemos de forma irónica, o puede que incluso un gesto, el tono de voz, podamos interpretarlo como referente a si nos quiere transmitir alegría, o si en realidad está triste, o si interpretamos eso como una indirecta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, también se interpretan obras literarias, ¿verdad? O artísticas, o en el caso, por ejemplo, de la imagen que está ahí, películas, ¿ya? En el caso de J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter, es probable que ella nunca haya imaginado que su novela ambientada en este universo de la magia, ya, a mí no me gusta Harry Potter, pero bueno, hay que reconocer que le ha ido bien. Sacó varias películas, muchos chiquillos y chiquillas son fanáticos y hacen, no sé, hacen cosplay a partir de esta obra, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que el contexto de recepción de esta obra literaria fue mayor a lo proyectado probablemente, y que también las películas tuvieron mucho éxito, ¿ya? Por lo tanto, la interpretación positiva que se hizo de esta novela alcanzó más allá de los límites presupuestados. Bien, este recuadro resume un poquito lo que hemos hablado acerca del contexto de producción y recepción. En el contexto de producción vemos que lo más importante es el emisor, el creador, el artista o la artista, ¿verdad? Se tienen en cuenta los avances tecnológicos, las corrientes literarias, cuáles eran las ideas o creencias de la época en la que se escribe la obra, cuál era el contexto histórico, qué era lo que preocupaba a la sociedad en esa época en que fue escrita la obra o en que fue creada, no sé, tal composición musical, mientras que en el contexto de recepción lo más importante va a ser la interpretación o el sistema de creencias o el contexto histórico del público que lee esta novela o que se enfrenta a tal película o que escucha tal canción, ¿ya? Es la forma en que es valorada esta creación artística. Y como ejemplo, les puse la novela de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es un escritor chileno, pero que no vivió mucho tiempo en Chile. Él, durante la dictadura, tiene que salir de Chile con sus padres. Él era un joven, debe haber tenido 16 años, algo así, y se van a México, ya se van a vivir allá. La mayor parte de la vida Bolaño no estuvo en nuestro país, pero siempre tenía personajes en sus novelas que eran chilenos o que de alguna manera hablaba, ¿cierto?, de nuestro país. El contexto de producción de la novela estaba publicada en el año 98, la vuelta a la democracia, ¿verdad?, la ruptura de la tradición literaria. Bolaño no es, por ejemplo, parte del boom latinoamericano, trata de jugar con los tiempos narrativos, juega también un poquito con los personajes, ya no son personajes tan, se podría decir que son personajes más atrevidos, ¿verdad? Son adolescentes o jóvenes, ¿verdad? Adulto joven. Los personajes de esta novela son muy parecidos a él y a sus amigos. De hecho, hay personajes que él ha dicho están inspirados en tal amigo que es poeta, este es tal otro, ¿cierto? Entonces, el personaje, hay uno de los personajes que es él en la novela, pero no se llama Roberto Bolaño, tiene otro nombre, ¿verdad? Pero que en el fondo está inspirado en sus propias vivencias, ¿ya? También el personaje, uno de los protagonistas de la novela es un chileno que vive en México que tuvo que arrancar de la dictadura, ¿ya? Mientras que el contexto de recepción es la valoración que se hace de esta novela. A esta novela le ha ido muy bien. Bolaño murió hace un par de años atrás, pero sus novelas siguen estando, ¿cierto?, dentro de las más valoradas del canon literario. Se ha traducido a diversos idiomas, se ha hablado incluso de la posibilidad de hacer películas acerca de Los Detectives Salvajes, y tiene hartos premios. Algunos de ellos los recibió estando en vida y otros son póstumos. Para algunas personas la novela que continúa esta, que se llama 2666, es la mejor novela latinoamericana. Y bueno, se publicó después de su muerte.
Ya ustedes saben que los procesos editoriales no son inmediatos, no es como que, ay, yo escribí esta novela sentado un día y se va a publicar el otro día. Ya son corregidas, son revisadas, no es tan rápido. Ya entonces la novela 2666 se publicó después que Bolaño murió y para muchos escritores, no solamente críticos, sino también escritores de esta generación más antiguos que él, la consideran una novela de las mejorcitas que existen, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo el contexto de producción, lo que le tocó vivir a Bolaño, sus amigos, su interés por la literatura, hizo que escribiera justamente acerca de esto, ¿ya? Aunque no todas las experiencias que aparezcan en el libro sean ciertas o hayan ocurrido, sino que tienen que ver con la realidad ficcional, ¿cierto? Con el mundo literario que se crea dentro del mundo narrativo que se crea aquí en la novela. Y el contexto de recepción sería la interpretación que se hace de esta novela, cómo podría, por ejemplo, reflejar a una generación que nace, por ejemplo, en dictadura o que nace al final de la dictadura y qué es lo que piensa acerca de esto. No está tan imbuido en la política, ¿cierto? Bolaño no habla acerca de política en esta novela o muy poquito. Lo más importante son las vivencias de estos jóvenes poetas o que se creen poetas y que van en búsqueda de, del arte, ¿ya? Bien, eso era este Power, no hay más. No hay más. La próxima semana les voy a subir material para que ustedes lo realicen, ya para que ustedes lo revisen, lo lean, tratando acerca del contexto de producción y de recepción. Que estén muy bien. Adiós.